¿Y si te dijera que existe un libro en la Biblia que contiene el eco más profundo del Antiguo Testamento y a la vez el susurro más tierno del Nuevo? Un libro donde la justicia divina no anula la misericordia, sino que la enciende. Donde el juicio no es el final, sino la puerta hacia la restauración. Un libro que, más que hablar del futuro, parece haberlo presenciado con los ojos del alma. Y si te dijera que ese libro mencionó a Jesús, no en sombras ni en símbolos ocultos, sino con detalles tan claros, tan emocionalmente precisos, que, al leerlo hoy, muchos se preguntan, ¿cómo pudo Isaías saber tanto siglos antes? Este no será un video más. Aquí no vamos a recitar profecías como quien repite versos lejanos. Vamos a sumergirnos en el alma viva de un profeta que entre visiones de gloria y lamentos de un pueblo quebrado, habló con una voz que aún arde a través de los siglos. Isaías no fue un simple mensajero, fue un testigo del trono celestial, un portavoz del dolor humano y un faro encendido en medio del exilio espiritual. No hablaba solo al Israel antiguo, hablaba también a ti, a tu búsqueda, a tu cansancio, a tu anhelo de respuestas, porque su voz no quedó atrapada en el polvo del tiempo. Su voz sigue viva, sigue temblando en cada palabra leída, en cada alma rota que se atreve a escuchar. Quédate, porque en este viaje descubrirás por qué Isaías ha sido llamado el quinto evangelio, cómo fue su encuentro con la gloria de Dios, cuáles fueron sus visiones más desgarradoras y a la vez más esperanzadoras sobre Jesús, y por qué todo lo que escribió sigue hablándote directamente hoy. Antes de seguir, escríbelo en los comentarios: Señor, habla a mi corazón. Dale like si sientes que esta palabra tiene destino y suscríbete si aún no lo has hecho. Porque este no es solo un video, es un llamado. Y puede que esta sea la voz que esperabas hace mucho tiempo. Ahora, quédate en silencio por unos segundos. Respira y haz una oración sencilla. Señor, si este mensaje es para mí, no dejes que lo ignore. Porque todo comenzó con una visión que cambiaría la historia para siempre. Isaías no fue llamado como otros profetas. Su vocación no brotó de una conversación en la rutina, ni de un sueño ligero. Su historia comenzó con un estremecimiento del cielo mismo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Así inicia uno de los relatos más sobrecogedores de toda la Escritura. No era una visión simbólica. No era imaginación, fue una irrupción divina. Isaías, un hombre común, fue arrojado de pronto a una escena celestial donde la gloria no se susurra, se impone. El templo temblaba, el humo lo cubría todo, y criaturas de fuego, serafines, volaban en torno al trono. No eran ángeles dulces, sino seres ardientes, reverentes, con 6 alas cada uno, 2 para cubrir sus rostros, 2 para cubrir sus pies y 2 para volar. Y mientras lo hacían, proclamaban sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. No fue una imagen agradable, fue un choque de realidades. El cielo y la tierra, la santidad y el pecado, colisionaron ante los ojos de Isaías, y ante esa gloria devastadora, él no gritó: «Aquí estoy», sino algo mucho más humano y brutalmente honesto: «Ay de mí, estoy perdido, porque soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo igualmente impuro, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos». Isaías no pidió una misión, no buscó una plataforma, no exigió un destino, solo reconoció su miseria. Y fue ahí, en ese quebranto puro, donde todo cambió. Un serafín tomó un carbón encendido del altar, voló hacia él, tocó su boca. Un fuego purificador no lo destruyó, lo santificó. Esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado perdonado.
Y entonces vino la voz del cielo, no una orden, no un mandato, sino una pregunta que sigue resonando hasta hoy. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías, ya limpio, ya transformado por el fuego, no titubeó, no se excusó, no pidió condiciones. Heme aquí, envíame a mí. Así comienza la historia de uno de los profetas más audaces, sensibles y eternos de la historia. Una voz que no fue elegida por los hombres, sino encendida por la gloria de Dios mismo. Desde el instante en que Isaías dijo, heme aquí, su vida dejó de ser suya. Ya no hablaba por deseo propio ni escribía por inspiración humana. Sus palabras eran fuego depositado por Dios y su voz, una grieta abierta entre el cielo y la tierra. Pero ese honor vino con un precio, porque cuando alguien habla en nombre de Dios, se convierte automáticamente en una amenaza para los sistemas humanos. Isaías no fue enviado a un pueblo sediento de verdad, sino a una nación endurecida, a un pueblo que oraba con los labios, pero que tenía el corazón en el polvo, a una sociedad que ofrecía sacrificios sin alma, que proclamaba fe mientras oprimía al débil, que celebraba fiestas mientras se olvidaba del huérfano. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Dios lo advirtió. Ve y diles, pero no entenderán. Habla, pero no verán. No porque Dios cerrara sus oídos, sino porque sus corazones estaban demasiado endurecidos para escuchar. Isaías no fue profeta de multitudes, fue profeta de confrontación. Sus mensajes no buscaban aplausos, buscaban despertar. Denunció a los jueces corruptos, a los líderes hipócritas, a los comerciantes que explotaban y luego oraban, a los sacerdotes que predicaban paz mientras cerraban los ojos ante el pecado. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que ponen tinieblas por luz y luz por tinieblas. Isaías no era popular. Los reyes lo temían, los religiosos lo evitaban, el pueblo lo acusaba de pesimista. Pero él no podía callar, porque cuando has visto la gloria de Dios, el silencio se vuelve traición. Y aunque sus palabras fueron rechazadas por muchos, quedaron sembradas como brasas vivas. Quedaron ardiendo en la historia. Palabras que siglos después Jesús citaría. Palabras que resonarían en los evangelios. Palabras que aún hoy siguen rompiendo corazones en hospitales, cárceles, iglesias y desiertos espirituales. Porque cuando Dios pone fuego en la boca de alguien, ni el tiempo ni el rechazo pueden apagarlo. Isaías habló para su generación, pero también sembró para la tuya. Su voz, que fue ignorada por su tiempo, es un susurro sagrado para los que hoy tienen oídos para oír. Leer el libro de Isaías es caminar sobre una cuerda tensa entre dos abismos, juicio y esperanza, castigo y redención, ira divina y ternura eterna. Isaías no solo fue el profeta del ay, también fue el profeta del aún hay perdón, aún hay consuelo, aún hay redención, porque su mensaje nunca fue solo una advertencia, fue también una promesa. Él vio lo que vendría. Jerusalén humillada, sus murallas derribadas, su pueblo llevado al exilio, su oro inútil, su ejército derrotado, sus alianzas políticas convertidas en cadenas. Vuestra tierra está desolada, vuestras ciudades quemadas. Vuestra iniquidad ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Pero al mismo tiempo, sus labios se convertían en bálsamo. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. No temas, porque yo estoy contigo. Con amor eterno te he amado. Por eso te prolongué mi misericordia. Ningún otro profeta logró mezclar fuego y consuelo como Isaías. Él entendía algo que aún nos cuesta aceptar: que el juicio de Dios no es un castigo caprichoso, es un llamado desesperado al arrepentimiento. Que la esperanza de Dios
No es un placebo emocional, es una promesa viva, fundada en su fidelidad inquebrantable. Isaías no negaba el dolor, no ignoraba el quebranto, pero tampoco lo usaba como excusa para la desesperanza. En medio del polvo y las ruinas, él se atrevía a levantar la mirada. Así es Dios, parecía decir con cada verso, justo pero tierno, santo pero cercano, Padre que corrige pero que no abandona. Y su mensaje atraviesa siglos para alcanzar al que hoy se siente devastado. Si estás viviendo un tiempo de ruina, de silencio, de juicio, escúchalo. Dios no ha terminado contigo. Su amor sigue de pie. Y la restauración comienza cuando te atreves a regresar. Porque Isaías no fue solo testigo de la caída, fue también heraldo de la restauración. Y su voz sigue siendo una antorcha encendida en medio de nuestra noche. Entre todas las profecías de Isaías, hay una que resplandece con un fulgor distinto, como una llama que nunca se apaga. Una promesa pronunciada en medio del miedo, no en el tiempo de mayor fe, sino en el instante exacto en que un rey temblaba por su trono. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Emmanuel, Dios con nosotros. No Dios en el templo, no Dios desde el cielo. Dios aquí, presente, cercano, encarnado. El rey Acaz, gobernante de Judá, estaba al borde del colapso, aterrado por alianzas enemigas. Y en ese contexto, lo que Dios ofrece no es una estrategia militar ni una señal de poder, sino una virgen, un niño, una promesa tan extraña, tan desconcertante, que parecía ilógica, pero que cargaba consigo el secreto más sagrado de la historia. ¿Cómo comprender que siglos antes del nacimiento de Jesús, Isaías ya había hablado de él con esta claridad? ¿Cómo explicar que describiera no solo su venida, sino su nombre, su carácter, su propósito? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Isaías no solo vio al Mesías, lo describió, cantó su llegada, anunció su gobierno eterno. Fue como si el Espíritu Santo hubiese abierto una ventana en el tiempo y permitido al profeta ver Belén desde la distancia. Isaías vio el corazón de Dios latiendo en la fragilidad de un recién nacido. Y su mensaje, lejos de ser poético, es profundamente profético. Porque este niño no sería solo un símbolo, sería el cumplimiento. La respuesta. El Salvador. Hoy, siglos después, esa profecía aún susurra al alma cansada. Dios está contigo. No importa qué tan lejos hayas caminado. No importa si sientes que el cielo está en silencio. Emmanuel sigue siendo verdad. Él vino. Él está. Y no se ha ido. Hay pasajes en la Escritura que parecen escritos con tinta celestial. Palabras que trascienden idiomas, generaciones, imperios, y se clavan en lo más profundo del alma humana. Pero quizás ninguno tan preciso, tan íntimo y tan abrumadoramente profético como el capítulo 53 del libro de Isaías. Allí, Isaías no solo anticipa la venida del Mesías, describe su rechazo, detalla su sufrimiento, narra su muerte, anuncia su redención. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo es posible que un hombre que vivió 700 años antes de Jesús pudiera escribir con tal exactitud lo que sucedería en la cruz? ¿Cómo pudo Isaías describir el rechazo del pueblo, la brutalidad del castigo, el silencio ante la injusticia y la entrega voluntaria como sacrificio redentor? Muchos lo han llamado el Evangelio anticipado.
porque lo que Isaías vio en visión, Jesús lo vivió con sangre. Isaías no lo entendía del todo. No comprendía cómo un siervo de Dios podía ser tan brutalmente maltratado, cómo alguien tan puro cargaría con la culpa de todos. Pero lo escribió, lo anunció, lo dejó plasmado con una certeza que no nace de la lógica, sino del Espíritu. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Y siglos más tarde, Jesús vivió exactamente eso. Fue traicionado, golpeado, callado, crucificado, y en esa cruz llevó lo que tú y yo merecíamos. Isaías no usó el nombre Jesús, pero su pluma fue guiada por el mismo Espíritu que estuvo en el Gólgota. Y esa revelación sigue siendo un grito para el alma. Esto no fue improvisado, fue profetizado, fue anunciado, fue entregado, por amor. No necesitas un sermón, solo necesitas leer Isaías 53 con el corazón abierto, porque puede que en esas líneas escuches al cielo mismo decirte: lo hice por ti. Isaías no solo contempló el sufrimiento del Mesías, también vio algo que aún no se ha cumplido del todo. Vio el futuro, un futuro que todavía late en la esperanza de los que creen. Un mundo donde no hay guerra, donde la justicia no es un ideal, sino una realidad palpable, donde la creación no gime más, sino que canta. Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes, y todas las naciones correrán a él. Isaías 2:2. Isaías vio un día donde los enemigos dejarán de matarse y aprenderán a sembrar. Volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 2:4. No es poesía utópica, es una visión profética, una revolución espiritual global con un rey distinto, un rey que no gobierna con espada, sino con sabiduría, un rey cuyo trono no es de oro, sino de justicia. Isaías incluso describe la naturaleza transformada. Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, y un niño los pastoreará. Isaías 11:6. Una creación reconciliada, una humanidad restaurada, un mundo gobernado por el Mesías, no con imposición, sino con paz. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder. Isaías 11:2. Isaías vio lo que hoy muchos no imaginan, un mundo no dominado por la ambición, sino guiado por la verdad. Un gobierno no basado en intereses humanos, sino en el temor reverente a Dios. Y esa visión no era una ilusión, era una promesa que resuena fuerte en un mundo roto, donde hay lágrimas. Él promete enjugar cada una. Donde hay muerte, Él anuncia vida. Donde hay injusticia, Él levanta su cetro de equidad. ¿Y tú, crees que algo así es posible? Isaías lo creyó, lo anunció, y aunque aún no lo vio con sus ojos, ya lo había contemplado con el Espíritu. Porque cuando Dios revela, incluso lo imposible se vuelve inevitable. Después del juicio, después del exilio, después del quebranto, viene la ternura. Isaías no solo habló del Dios que sacude, sino también del Dios que abraza. El Dios que no solo confronta, sino que acaricia el alma rota con manos de padre. A partir del capítulo 40, algo cambia en el tono, una nueva atmósfera desciende, una voz suave pero firme surge desde el corazón del cielo. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Isaías 41. Es como si el mismo Señor descendiera, no con espada, sino con un susurro, no para reprender, sino para levantar, para secar las lágrimas, para restaurar la dignidad.
para hablarle directamente al corazón de los cansados. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Esto no es retórica religiosa, es la expresión más clara de un Dios que no se complace en castigar, sino en reconciliar. Un Dios que no solo exige justicia, sino que ofrece consuelo. Aquí nace lo que muchos llaman el libro del consuelo, una de las secciones más profundas, tiernas y redentoras de toda la Biblia. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Isaías 40:11. ¿Puedes imaginar eso? Un Dios que no grita desde el cielo, sino que se agacha para recoger al que ha caído. Un Dios que no solo observa tu dolor, sino que lo carga contigo. Y cuando sientes que ya no puedes más, cuando el cansancio te roba la fe, cuando la oración se vuelve suspiro, Isaías trae esta joya inmortal. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Este no es un mensaje solo para Israel, es para ti. Cuando tu alma esté exhausta, cuando tus ojos no vean salida, cuando tu espíritu diga, ya no puedo más, Isaías te susurra desde las páginas sagradas, Dios no ha terminado contigo. Él mismo te está buscando para consolarte. Isaías no solo habló al corazón del pueblo, también despertó su conciencia. No se conformó con consolar al afligido. También confrontó al orgulloso, al idólatra, al autosuficiente. Porque una de las heridas más profundas del pueblo era el olvido. No solo del pacto, sino de quién era realmente su Dios. Entre los capítulos 40 y 48, Isaías levanta la voz como un testigo del cielo y declara con poder: ¿a qué, pues, me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Isaías 40:25. El pueblo había comenzado a confiar en lo visible, ídolos de madera, estatuas de oro, imágenes fijas, objetos tallados por manos humanas, y luego adorados como si fueran dioses. Isaías no solo denuncia esa idolatría, la desarma con ironía santa. El artífice prepara la imagen de talla, le echa cadenas de plata, la afirma con clavos para que no se mueva. ¿Y eso es un Dios? Isaías 41:7. Es un retrato doloroso. Un pueblo que fabrica a su Dios, lo pule, lo embellece y luego le pide protección. Y entonces Isaías hace una de las declaraciones más contundentes de toda la Biblia. Yo, Jehová, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Isaías 45:5. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Isaías 44:6. Este Dios no necesita defensa. No se limita a un templo. No se reduce a un símbolo. Es el eterno, el viviente, el que forma galaxias con su voz y conoce el fin desde el principio. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo mis manos extendieron los cielos. Isaías 45:12. Isaías nos obliga a mirar más alto, a dejar de confiar en lo que fabricamos y volver al único que nos formó. ¿Y tú? ¿A qué cosas estás adorando sin darte cuenta? ¿Confías más en tu trabajo que en su provisión? ¿Más en tu reputación que en su llamado? Isaías nos grita desde la eternidad: levanta tus ojos, mira quién creó estas cosas. Isaías 40:26, porque el verdadero Dios no necesita que lo cargues. Él es quien te carga a ti. Una de las imágenes más desgarradoras y a la vez más esperanzadoras que Isaías nos regala es la del Dios que no desecha lo roto, sino que lo vuelve a formar. Porque si hay algo que Isaías nos enseña una y otra vez, es esto: no importa cuán arruinado esté alguien, Dios aún sabe cómo restaurar. Escucha estas palabras:
Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Isaías 43:1. Dios no habla como un juez lejano ni como un maestro severo. Habla como un alfarero compasivo, como un padre que reconoce a su hijo entre los escombros. Y continúa, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. Esta es una promesa que no niega el dolor, pero lo atraviesa con presencia divina. Dios no dice que evitarás el fuego, dice que Él estará dentro de él contigo. Isaías nos está diciendo con la fuerza de un susurro profético, no importa lo que hiciste, no importa cuánto caíste. Si Dios fue quien te formó, Él puede volver a hacerlo. Y para los que se sienten ya demasiado quebrados, demasiado tarde, demasiado rotos, Isaías pronuncia estas palabras casi con ternura. Yo soy vuestro consolador. Isaías 51:12. No el éxito, no el tiempo, no la superación personal, Dios mismo, y como si fuera poco, Él no solo restaura, también transforma. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Isaías 43:19. La que era ruina se vuelve testimonio. Lo que era desierto comienza a florecer, lo que estaba seco vuelve a respirar. En lugar de ceniza, óleo de gozo, en lugar de luto, manto de alegría, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Isaías 61:3. Isaías no ofrece esperanza vacía, ofrece restauración real, una que comienza dentro del alma y termina tocando cada rincón de tu vida. Así que si hoy te sientes quebrado, recuerda esto: Dios no desecha lo que se rompe, Él lo recoge, lo limpia y lo convierte en algo nuevo. Aunque Isaías fue enviado a hablar a Judá, su mensaje no se limitó a una sola nación. Sus palabras no fueron solo para los hebreos, sino para toda la tierra, para cada pueblo, cada rincón, cada alma que alguna vez sintió el deseo de conocer a Dios. Isaías fue el primer profeta verdaderamente global. Él no solo miró a Jerusalén, también vio a Egipto, Asiria, Babilonia, Moab, Damasco, Etiopía, y a cada uno les habló con la autoridad de un Dios que no tiene fronteras. Y acontecerá en aquel día que habrá camino desde Egipto hasta Asiria, e Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra. Isaías 19:23-24. Pueblos enemigos reconciliados, naciones paganas adorando al Dios de Israel, una visión impensable en su tiempo. Porque Isaías no creía en un Dios tribal, no predicaba a un señor local, limitado a un monte o a un templo. Él anunciaba al Creador del cielo y de la tierra, al Juez de todos los pueblos, al Redentor de todos los corazones. Será manifestada la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Isaías 45. Este no era solo un mensaje para los justos, era un anuncio para los perdidos, para los lejanos, para los que ni siquiera sabían que estaban buscando. Siglos después, Jesús enviaría a sus discípulos con estas palabras: Id y haced discípulos a todas las naciones. Y sin embargo, Isaías ya lo había profetizado, ya lo había visto, ya lo había escrito con letras ardientes. ¿Y tú? ¿Crees que este mensaje es solo para algunos? ¿O entiendes que el corazón de Dios late por cada ser humano, en cada cultura, en cada idioma, en cada historia? Porque el Dios de Isaías no es solo el Dios del pueblo elegido, es el Dios que eligió al mundo y hoy te ha elegido a ti, en tu tierra, en tu tiempo, en tu idioma, para que tú también te conviertas en parte de esa misión eterna, la redención de todas las cosas. Isaías no se conformaba con una adoración externa.
No le bastaba con un pueblo que ofreciera sacrificios, que repitiera oraciones, que celebrara fiestas religiosas. Él quería justicia, justicia real, encarnada, vivida. Porque el Dios que hablaba a través de Isaías no tolera una religión sin compasión, no acepta manos alzadas si el corazón oprime, no recibe cánticos si hay explotación detrás de los altares. Escucha este clamor del profeta: aprended a hacer el bien, buscad la justicia, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Isaías 1:17. Este es un llamado urgente, no a más religión, sino a más redención. Dios no quiere rituales vacíos, quiere corazones rendidos que transformen la realidad. Y es tal su celo por la justicia que llega a decir algo impactante: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados. Isaías 58:5-6. Isaías sueña con una sociedad nueva, una donde el pan se comparta, donde el poder sirva al débil, donde la política se tiña de compasión y la economía de generosidad. Y entonces suelta una promesa: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Isaías 58:8. El efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Isaías 32:17. No hay avivamiento sin justicia. No hay renovación espiritual si no hay transformación social. Isaías lo sabía, y por eso hablaba con fuerza. No para condenar, sino para despertar. Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. Isaías 10:1. ¿Y tú, con qué tipo de fe estás viviendo? ¿Una fe cómoda y silenciosa? ¿Una fe privada, desconectada del sufrimiento ajeno? ¿O una fe viva, que se convierte en pan compartido, en abrazo sincero, en voz para el que no tiene voz? Porque Isaías no soñaba con templos más grandes, soñaba con un mundo más justo. Isaías vivía en tiempos oscuros, tiempos marcados por la corrupción en pintas, los tronos, la religión sin alma y un pueblo sin esperanza. Pero desde el centro mismo de esa oscuridad, el profeta vio encenderse una luz que nadie podía apagar. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de Nineum, sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2. Esta no era una metáfora decorativa, era una declaración profética, una visión clara, una promesa luminosa que atravesaba el tiempo, el pecado y la desesperanza. Isaías contempló el rostro de un pueblo doblegado, agotado de tanta opresión, de tanta injusticia, de tanto silencio de parte de Dios. Y en medio de esa negrura, declaró gozo. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti. Isaías 9:3. ¿Por qué? ¿Qué era lo que vendría a cambiarlo todo? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Una promesa que cambiaría la historia, una semilla divina que se convertiría en el Salvador del mundo. Isaías habló de Jesús siglos antes de que Belén existiera como símbolo. Pronunció su carácter. Describió su misión, no como un político, no como un guerrero, sino como la luz enviada del cielo. Por eso, cuando Mateo escribe su evangelio, cita directamente a Isaías, no para adornar el relato, sino para dejar claro que lo que ocurrió en aquel pesebre ya había sido anunciado. Jesús no fue una aparición inesperada. Fue la respuesta al clamor de generaciones, el amanecer largamente prometido. ¿Y tú? ¿En qué parte de tu vida hay tinieblas, donde ya no entra la esperanza?
Porque si Isaías vio luz donde había muerte, esa misma luz puede iluminar tu noche hoy. No es una ilusión, es una promesa viva. La luz ha venido al mundo, y aunque las tinieblas se resistan, no podrán apagarla. Entre tantas profecías dirigidas a naciones, reyes y multitudes, hay una que Isaías detiene como un susurro íntimo, no para hablarle al mundo, sino a una sola persona, no a un ejército, no a una ciudad, a ti. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío eres tú. Isaías 43:1. Estas palabras no son genéricas, son precisas, cargadas de identidad, de ternura, de pertenencia. El Dios que sostiene los cielos, el que marca las estaciones, el que pone límite al mar, también te llama por tu nombre, no tu apodo, no, tu reputación, tu esencia. Isaías nos revela un Dios que no salva en masa, un Dios que conoce a cada uno, como un pastor que no descansa hasta encontrar la oveja perdida, como un artista que sabe cada trazo de su creación. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpida. Isaías 49:16. Desde antes que tú supieras quién eras, Él ya lo sabía. Desde el vientre te formé y desde el vientre te puse nombre. Isaías 44:2. Mientras el mundo te etiqueta, Dios te afirma. Mientras otros te olvidan, Él te recuerda. Mientras tú mismo dudas de quién eres, Él te responde con una ternura que quiebra el alma. Tú eres mío. Yo te formé. Yo te elegí. Yo te amo. Y eso lo cambia todo. Porque no somos solo almas flotando en medio del caos. No somos un número más. No somos desechables. Somos deseados. Y si hoy te sientes invisible, ignorado, reemplazado, recuerda lo que Isaías gritó al mundo con fuego celestial. Tu nombre está escrito en el cielo. Y el corazón que te creó aún late por ti. Hay momentos en la vida donde todo se vuelve seco. La oración no tiene eco. El alma no responde. El corazón se vuelve yermo. Y la fe se desgasta. Isaías conoció ese paisaje interior, lo vio en su pueblo, lo sintió en su espíritu. Y por eso escribió una de las metáforas más conmovedoras de toda la Escritura. El desierto y el lugar seco se alegrarán. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Isaías 35:1. ¿Cómo puede florecer un desierto? ¿Cómo puede algo tan muerto volver a cantar? Esa es precisamente la especialidad de Dios, hacer florecer lo que parecía terminado. Isaías no está hablando de flores físicas, está hablando de ti, de tu alma marchita, de tus sueños enterrados, de mientos y tus emociones agotadas. De esa parte de ti que ya se resignó a no sentir más. Y en medio de todo eso, Dios declara, vas a florecer. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como ciervo, y cantará la lengua del mudo. Isaías 35:5-6. Esta es una visión de restauración integral. Dios no viene a poner una curita espiritual, viene a traer vida nueva. Movimiento, alegría. Canción. En el desierto habrán aguas y torrentes en la soledad. Y lo más poderoso de esta promesa es que no se trata de ti. No se trata de si lo mereces. No se trata de si lo lograste. Se trata de quien lo prometió. El que promete florecer tu desierto es el mismo que creó las estaciones. Y Él sabe cuándo llega tu primavera. Así que no entierres tu esperanza, no entierres tu fe, porque aunque hoy camines por arenas secas, Isaías dice con autoridad profética, ese lugar puede ser jardín, y lo que parecía muerto volverá a cantar. Entre todas las palabras que Isaías recibió del cielo, hay una que resuena con tanta fuerza que Jesús mismo la eligió para abrir su ministerio público. No fue una casualidad, fue un acto profético, una declaración que cambiaría para siempre la historia de la salvación.
Jesús, en una sinagoga de Nazaret, se puso de pie, abrió el rollo del profeta Isaías y leyó: El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los presos. Isaías 61:1. Y luego añadió: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lucas 4:21. Esto no fue solo una lectura, fue una proclamación del cielo. El Mesías estaba declarando que el tiempo del quebranto había terminado. Isaías no solo habló del dolor, habló también del día en que el dolor sería tocado por la unción que sana heridas, que libera prisiones, que transforma atmósferas. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Isaías 61:3. Isaías vio que ese poder no era solo para reyes, ni para sacerdotes, ni para unos pocos elegidos. Isaías describía una unción que iba a tocar corazones anónimos, vidas rotas, almas olvidadas, y esa unción que estaba sobre Jesús también fue prometida para ti. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Lo que Isaías vio con ojos espirituales, Jesús lo vivió en carne. Y tú puedes experimentarlo hoy. No es un mensaje emocional, es una realidad eterna. Si estás cautivo, hay libertad. Si estás triste, hay óleo de gozo. Si estás vacío, el Espíritu puede llenarte. Porque Isaías no solo habló, anunció un reino que ya ha comenzado, y tú eres parte de él. Después de anunciar al Mesías ungido, Isaías lanza una palabra que retumba como un trueno en el alma herida, pero que también cae como rocío sobre la sequedad de la esperanza. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Isaías 54:1. ¿Puedes imaginarlo? Cantar cuando no hay fruto. Celebrar cuando no se ve la respuesta. Levantar la voz cuando lo que más anhelabas aún no ha llegado. Isaías está hablando a los estériles del alma, a los que han esperado, sembrado, orado y no han visto nada, a los que han tenido las manos vacías y el corazón lleno de preguntas, a los que ya se resignaron a una vida sin cambio. Y en ese momento, Dios dice algo que rompe toda lógica humana: más son los hijos de la desamparada que los de la casada. ¿Qué significa esto? Que el favor de Dios no se basa en el historial, sino en la promesa. Que lo que no tienes hoy no define lo que Él está por hacer. Por eso, Dios no solo dice que cantes, te dice que te expandas. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Isaías 54:2. ¿Puedes ver la ironía divina? Dios te dice que hagas espacio antes de que llegue el milagro, que prepares la cuna antes de ver al hijo, que pongas la mesa antes de tener el pan. Porque cuando Él promete, la fe prepara lo que el ojo aún no ve. Y como si eso no bastara, el Señor añade: no temas, pues no serás confundida, no te avergüences, porque no serás afrentada. Isaías 54:4. Esta palabra es para ti si has vivido con vergüenza silenciosa, si has ocultado tu dolor, si has creído que el tiempo ya pasó. Isaías te dice hoy: canta, expándete, cree, porque lo que fue estéril puede comenzar a dar fruto, no porque tú puedas, sino porque Él ya lo ha dicho. Hay heridas que no sangran, pero duelen más que 1000 cortes, y una de las más profundas es el abandono. Isaías conocía bien ese dolor, lo vio en su pueblo, lo sintió en su llamado, lo cargó como profeta de una nación que se sentía olvidada, desechada, sola. Pero justo en ese valle de desolación,
El cielo habló con voz de esposo, no de juez, con voz de redentor, no de verdugo, porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Isaías 54:5. ¿Qué clase de Dios es este, que se presenta no como un gobernante, ni siquiera solo como padre, sino como esposo? Un Dios que hizo pacto, que se comprometió, que amó incluso cuando fue traicionado. Como a mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová. Isaías 54:6. Dios reconoce tu dolor, no lo minimiza, no lo esconde, y aún así te hace una promesa imposible de quebrar. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Isaías 54:8. Isaías está hablándole a los rechazados, a los que fueron usados y luego olvidados, a los que quedaron con promesas rotas entre los dedos, y les dice: tu Redentor aún está de pie. Un Redentor no es solo quien paga, es quien vuelve por ti, quien te defiende, quien te compra aun cuando otros ya no ven valor, quien te sostiene cuando todos se alejan. Aunque los montes se muevan y los collados tiemblen, no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se romperá, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Isaías 54:10. Esta es la promesa, no de un amor humano, sino de un amor eterno, inquebrantable, fiel. Hoy puedes descansar en una verdad. Tu historia no termina con el abandono, porque tu Redentor aún te llama por tu nombre, y Él no se cansa de venir por ti.